Antes de comenzar mi relato, te invito a suscribirte al canal Abuela Cuenta, dejar tu me gusta y escuchar hasta el final, porque lo que voy a contarte no es solo una historia, es un testimonio marcado por la oscuridad y la luz. Crucé las puertas del convento con la ingenua esperanza de encontrar refugio. Mi vida fuera de esos muros había sido una tormenta constante y creí que allí en la casa de Dios hallaría paz. Sin embargo, las paredes frías y los pasillos interminables ocultaban más que rezos. El primer día me sorprendió el silencio. No era un silencio de recogimiento, sino uno denso que parecía guardar secretos. El aire llevaba un olor a cera gastada y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido hacía siglos. Las hermanas me recibieron con gestos austeros, sin sonrisas, y pronto comprendí que aquí las preguntas no eran bienvenidas. Mi vida se llenó de rutinas estrictas, oraciones al amanecer, labores en el huerto, limpieza de la capilla. Todo medido, todo vigilado. Al caer la noche, el viento susurraba en las rendijas, trayendo consigo ecos de pasos que no se veían. Me preguntaba si era mi imaginación o si había algo más, algo vivo en las sombras. Pronto descubriría que no eran fantasmas de mi mente, sino cadenas invisibles que ataban almas y cuerpos. El amanecer en el convento llegaba con el tañido grave de una campana que resonaba en las entrañas de la piedra. Me levantaba antes de que el frío dejara mis huesos inmóviles y me envolvía en un hábito áspero que parecía absorber cualquier calor. El trabajo comenzaba en silencio, unas en la cocina, otras en los huertos, y algunas cuidando a las ancianas que apenas podían caminar. Todo se hacía bajo una disciplina férrea, sin espacio para gestos de afecto. Me extrañaba que ninguna hermana hablara de su vida antes de llegar aquí. Era como si la historia de cada una hubiera sido borrada al cruzar la puerta. Noté pronto que había lugares prohibidos, el ala norte, cubierta de sombras incluso al mediodía, y la torre vieja, cuyos escalones se desmoronaban, pero que, curiosamente, siempre estaba cerrada con llave. En las noches, cuando todo estaba en calma, escuchaba sonidos que no pertenecían al ritmo normal del convento. Golpes sordos, arrastres, un leve repicar metálico, me obligaba a creer que el viento o la madera vieja. Pero en el fondo sentía que había algo más. Mi fe me empujaba a aceptar el silencio, pero mi instinto me advertía que había puertas que, si se abrían, nunca volverían a cerrarse. Un día, mientras barría el claustro, descubrí una grieta en la piedra que dejaba ver un trozo de papel amarillento. Lo saqué con cuidado y encontré una lista de nombres con fechas escritas junto a cada uno. No reconocí ninguno, pero la última fecha estaba marcada apenas unos años atrás. Pregunté discretamente a una hermana anciana, y su mirada se endureció antes de alejarse sin decir palabra. Ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Desde entonces comencé a observar los movimientos en el convento con más atención. Vi que cada cierto tiempo una hermana desaparecía de la rutina. No se hacía mención de su partida, simplemente dejaba de existir para las demás. Mis noches empezaron a llenarse de insomnio. Cada sonido se volvía una advertencia, cada sombra un presagio. Un presentimiento se instaló en mi corazón. El ala norte no era un lugar abandonado, sino una prisión para quienes no cumplían con reglas que solo unas pocas conocían. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos: la obediente novicia que seguía las normas y la observadora silenciosa que buscaba la verdad en cada rincón prohibido. El ala norte parecía apartada del resto del convento, como si una barrera invisible la protegiera del paso del tiempo. Sus muros tenían manchas oscuras, y las ventanas estaban cubiertas por un polvo tan espeso que apenas dejaban pasar la luz. Una tarde, mientras transportaba leña, vi la puerta entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo, y avancé. El aire era más frío allí, y el silencio parecía absorber el sonido de mis pasos. No había imágenes religiosas ni signos de devoción, solo paredes desnudas y olor a humedad. En un rincón
Descubrí una celda pequeña con un camastro de hierro oxidado y un rosario roto sobre el suelo. Me agaché para tomarlo y en ese instante escuché pasos acercándose. Me oculté detrás de un pilar, conteniendo la respiración hasta que la figura de la Madre Superiora apareció. Cerró la puerta con fuerza y giró la llave 2 veces, como asegurándose de que nada escapara de allí. Aquella imagen se quedó grabada en mí. Su rostro serio, sin rastro de compasión, y el sonido del cerrojo sellando un secreto. Desde ese momento supe que el ala norte no era solo un lugar prohibido, sino el corazón de algo oscuro que yo debía comprender. Comencé a notar patrones. Cada vez que una hermana era enviada a trabajar al ala norte, desaparecía de la rutina habitual en cuestión de días. Algunas eran jóvenes, otras ancianas, pero todas compartían una mirada asustada en las horas previas a su traslado. Durante las comidas, el ambiente se volvía más tenso y las conversaciones cesaban por completo cuando la Madre Superiora entraba. Un amanecer, desde la ventana de mi celda, vi a 2 hermanas ancianas cargando un pequeño ataúd de madera hacia el huerto. Sus rostros estaban cubiertos con velos negros y sus pasos eran lentos, pero firmes. No quise creer lo que mis ojos veían, pero la lógica era ineludible. Las desaparecidas no se iban, sino que eran enterradas. Esa noche, mientras el convento dormía, recé no por salvación, sino por respuestas. Sentía que algo o alguien me estaba guiando hacia una verdad que debía conocer, aunque esa búsqueda me costara la vida. Lo que aún no sabía era que al acercarme demasiado, también yo acabaría marcada por el mismo destino que intentaba evitar. El invierno trajo consigo noches más largas y un frío que se filtraba por cada rendija. La humedad hacía que las paredes lloraran y el aroma a cera quemada impregnaba la capilla. Una madrugada, mientras cumplía mi turno en la cocina, escuché golpes sordos desde el ala norte. Eran rítmicos, como si alguien llamara desde dentro de una caja. Dejé caer la cuchara de madera y avancé hacia el sonido. Mis pasos resonando en los pasillos desiertos. Cuando llegué, el silencio volvió, pero sentí un aire helado acariciar mi rostro. Algo se movió en las sombras, una silueta que se desvaneció antes de que pudiera verla claramente. No era imaginación, había una presencia viva allí. Regresé a mis labores, pero el recuerdo de aquel instante me siguió como una sombra pegada a mi espalda. Entendí que mi vida en el convento había dejado de ser una rutina. Me había convertido en una pieza dentro de un juego peligroso del que desconocía las reglas. Durante los días siguientes, la inquietud se convirtió en mi compañera constante. Cada mirada furtiva de las hermanas parecía confirmar que había un pacto de silencio. Una tarde, mientras limpiaba la sala de costura, encontré un trozo de tela vieja, manchada con algo que parecía sangre seca. No era de los hábitos actuales. Era más pesado, de un tejido que ya no se usaba. Al inspeccionarlo, descubrí en el dobladillo una pequeña medalla cosida, con una fecha grabada que coincidía con una de las desapariciones anotadas en la lista que había encontrado. Aquello me estremeció. Esa noche, mientras intentaba dormir, soñé con una figura que se acercaba a mi cama y me tendía la medalla. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Al despertar, el frío era tan intenso que mi aliento formaba nubes en la penumbra. Entendí que mi silencio me estaba convirtiendo en cómplice y que, si quería salvarme, debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podía permitir que la oscuridad siguiera reinando en aquel lugar que juraba servir a Dios. Algo en mi interior había cambiado para siempre. Decidí observar los movimientos nocturnos. Me escondía en el claustro después de la última oración, viendo cómo 2 hermanas ancianas llevaban un cántaro de agua y una pequeña cesta hacia el ala norte. Siempre regresaban con los recipientes vacíos y un gesto inexpresivo. Una noche las seguí a distancia. Ellas entraron por una puerta lateral que nunca había visto abierta y me escondí detrás de una columna. Al salir escuché el tintineo de unas llaves y un murmullo apenas audible,
como una oración repetida mecánicamente. Cuando se alejaron, me acerqué a la puerta. Estaba cerrada, pero el frío que escapaba de la rendija me hizo retroceder. No quise arriesgarme en ese momento, pero decidí encontrar otra forma de entrar. Esa misma madrugada, recordé que en la torre vieja había una trampilla sellada. Tal vez allí se ocultara un acceso secreto. Empezaba a entender que, en este convento, las paredes no eran límites, sino guardianas de secretos inconfesables que no debían ver la luz. En la primera oportunidad subí a la torre vieja. Los peldaños crujían bajo mi peso, y el polvo cubría cada superficie como un manto de olvido. Tras apartar una vieja alfombra, encontré la trampilla. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero no resistió mucho al ser forzado con una barra de hierro. Un pasadizo estrecho descendía hacia la oscuridad. Bajé lentamente con una vela encendida en la mano. El aire estaba cargado de humedad y cada gota que caía desde el techo resonaba como un latido lejano. Después de varios metros, llegué a un muro agrietado. Por una rendija vi una celda pequeña y sombría. Allí, encadenada a la pared, había una mujer extremadamente delgada, con los ojos hundidos y el rostro pálido. Mi corazón se aceleró. Estaba viva, pero apenas. No me atreví a entrar en ese momento. Volví sobre mis pasos, jurando regresar para ayudarla. Sabía que si la dejaba allí, acabaría siendo un nombre más en la lista. Pasé días sin poder dormir planeando cómo sacarla. No podía actuar de forma impulsiva. El riesgo era demasiado grande. Finalmente, decidí esperar a la procesión del domingo, cuando todas las hermanas estarían en la capilla y la vigilancia sería mínima. Conseguí una llave antigua de la sacristía, esperando que sirviera para el candado de las cadenas. La noche anterior recé con fervor, no por mí, sino por esa mujer que necesitaba ser liberada. Al amanecer del día, señaló, escondí la llave bajo mi hábito y me escabullí hacia la torre. Bajé por el pasadizo y llegué a la celda. La mujer levantó la cabeza al verme. Su mirada, mezcla de esperanza y miedo, me atravesó. Introduje la llave en el candado y, tras un breve forcejeo, sus cadenas cayeron al suelo con un estrépito que me hizo contener el aliento. La ayudé a ponerse de pie, y juntas emprendimos el camino hacia la salida, sabiendo que no había vuelta atrás. Avanzamos por el pasadizo, con el corazón golpeando en el pecho. Cada crujido de madera o eco de pasos nos hacía temerlo. Cuando alcanzamos la trampilla, la empujé con todas mis fuerzas. La luz del día nos cegó por un instante, pero no había tiempo para descansar. Salimos de la torre y nos dirigimos hacia el huerto, buscando un refugio temporal. La llevé a un cobertizo donde guardábamos herramientas, cubriéndola con mantas viejas. Allí le di un poco de agua y pan, que aceptó con manos temblorosas. Sabía que no podíamos quedarnos mucho tiempo. Tarde o temprano notarían su ausencia. Mi mente trabajaba sin descanso, buscando un plan para sacarla del convento. El miedo se mezclaba con una determinación feroz. Por primera vez desde que llegué, sentí que tenía un propósito real. No era rezar ni obedecer ciegamente, sino proteger una vida que estaba en mis manos. Esa noche el convento estaba inquieto. Escuché pasos apresurados y voces bajas, como si algo grave hubiera sucedido. Temí que ya se hubieran dado cuenta de la desaparición de la mujer. Decidí adelantar el plan. Durante la madrugada preparé un manto oscuro para cubrirla y un pequeño hatillo con comida y agua. Al amanecer, mientras todas se reunían en la capilla para el rezo matutino, la ayudé a salir del cobertizo. Nos movimos rápido, manteniéndonos en las sombras. Llegamos al portón trasero, que solía estar cerrado, pero ese día, por algún motivo, la llave estaba colgada en su sitio. Abrí con cuidado, y el sonido del hierro me pareció ensordecedor. Salimos sin mirar atrás, internándonos en el sendero que conducía al bosque. Cada paso que dábamos era una victoria, pero también un recordatorio del peligro que corríamos. Sentía que la libertad estaba cerca, aunque el miedo seguía pegado a nuestra piel como un manto helado. El bosque nos recibió con un silencio distinto al del convento.
Era un silencio vivo, lleno de hojas movidas por el viento y el canto lejano de aves. Caminamos todo lo que pudimos, pero la mujer estaba débil y se detenía con frecuencia. Temía que no resistiera la huida. Finalmente encontramos una pequeña cabaña cerca de un arroyo. Allí vivía un anciano pastor, que nos permitió quedarnos sin hacer preguntas. Nos ofreció sopa caliente y mantas limpias. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin miedo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las otras mujeres que seguían atrapadas en el convento. Esa noche, mientras la mujer dormía profundamente, juré que algún día volvería, no para rezar, sino para liberar a todas las que aún vivían en la oscuridad. La libertad que habíamos ganado no tendría sentido si no servía para romper todas las cadenas. En la cabaña los días transcurrían en calma, pero dentro de mí la inquietud no desaparecía. La mujer recuperaba fuerzas lentamente, sus manos, antes frías y huesudas, comenzaban a llenarse de vida. Sin embargo, su mirada seguía perdida en algún punto lejano, como si una parte de ella aún estuviera encerrada en aquellas paredes. El pastor nos ofrecía alimentos y un lugar donde dormir, pero yo sabía que no podíamos quedarnos indefinidamente. El peligro de que nos encontraran era real. Una mañana, mientras recogía en el arroyo, vi a lo lejos una columna de humo negro. El corazón me dio un vuelco. Provenía de la dirección del convento. Volví corriendo a la cabaña y, sin decir palabra, comencé a preparar una bolsa con pan y mantas. La mujer, al verme, entendió que debía seguirme. Partimos hacia el pueblo más cercano, con la esperanza de perdernos entre la gente. Sentía que Dios me había dado la oportunidad de escapar definitivamente, pero también comprendía que dejar atrás a las demás era una herida que nunca cerraría del todo. En el pueblo alquilamos una habitación modesta en la casa de una viuda. Allí la mujer y yo comenzamos a trabajar. Yo ayudaba en la iglesia local, limpiando y cuidando del altar, mientras ella colaboraba en la cocina. La rutina nos devolvió cierta estabilidad, pero la sombra del convento seguía acechando. Algunas noches despertaba sobresaltada, creyendo escuchar el repicar de la campana que marcaba las oraciones. A veces, la mujer tenía pesadillas y se abrazaba a sí misma temblando. No hacía falta que hablara, yo conocía ese miedo. Un día, mientras ayudaba al sacerdote a ordenar los archivos parroquiales, encontré una carta que mencionaba inspecciones eclesiásticas a conventos por abusos. Vi en ella una oportunidad. Apunté el nombre y la dirección del inspector y decidí que le enviaría pruebas de lo que había vivido. Guardaba aún la lista de nombres y la medalla, y supe que había llegado el momento de darles un propósito más grande que mi propio alivio. Preparé el paquete con las pruebas, la lista de nombres, la medalla y un relato escrito de mi puño y letra, detallando todo lo que había visto y escuchado. No incluí mi nombre, pues sabía que eso pondría en peligro nuestras vidas. Lo envié por correo y durante semanas no recibí respuesta. Continuamos con nuestra vida sencilla, pero mi mente volvía una y otra vez a imaginar qué estaría ocurriendo dentro de esas paredes ahora. Una tarde, un viajero que pasó por el pueblo comentó que varios conventos habían sido cerrados de manera repentina. Órdenes superiores. No dio detalles, pero yo supe, en lo más profundo de mi ser, que mi carta había llegado a su destino. No sentí alegría, sino una paz silenciosa. Era la confirmación de que las cadenas que yo había roto en secreto se estaban rompiendo en otros lugares, quizás para mujeres que nunca conocería, pero que merecían una oportunidad de vivir libres. La mujer y yo seguimos en el pueblo, pero nuestra relación cambió. Ya no éramos solo compañeras de fuga. Éramos hermanas en un sentido más profundo. Juntas cultivamos un pequeño huerto detrás de la casa. Y cada flor que brotaba me recordaba que incluso de la tierra más maltratada puede surgir algo hermoso. Sin embargo, no olvidé mi promesa de regresar algún día para ver con mis propios ojos el destino del convento.
Pasaron meses hasta que reuní el valor para hacerlo. Un amanecer, tomé un pequeño bolso y partí sola, siguiendo el camino que una vez me había llevado a la oscuridad. Cuando llegué, encontré las paredes ennegrecidas por el fuego y las puertas abiertas de par en par. El silencio que allí reinaba era diferente. Ya no era opresivo, sino vacío, como el eco de algo que había terminado. Caminé por el claustro en ruinas y recé, no por mí, sino por todas las que nunca salieron vivas. En medio de los escombros hallé el viejo libro de registros, chamuscado pero todavía legible en varias páginas. Lo tomé con cuidado, como si fuera un relicario, y lo guardé bajo mi manto. Era el último testigo físico de lo que había ocurrido allí. Mientras salía, el viento levantó cenizas que se posaron sobre mi piel, como si las voces del pasado me acompañaran. Me arrodillé frente al portón principal y cerré los ojos. Sentí que algo se liberaba en mí, como si el peso de los años pasados se disipara lentamente. No había ganado todas las batallas, pero había logrado algo que antes parecía imposible. Romper el silencio, volví al pueblo con el libro, sabiendo que un día lo entregaría a alguien que pudiera preservar la memoria de las que allí sufrieron. La historia no debía olvidarse, porque olvidar es permitir que la oscuridad vuelva. La vida en el pueblo continuó, pero mi espíritu se sentía más ligero. La mujer con la que había escapado se recuperó por completo y comenzó a trabajar en una pequeña panadería. Su risa, que durante meses había estado ausente, regresó poco a poco. Yo seguía ayudando en la iglesia, pero con una fe diferente. Ya no era ciega ni sumisa, sino consciente y libre. Comprendí que servir a Dios no significaba someterse a los hombres que usaban su nombre para oprimir. Un día, al pasar por la plaza, vi a una joven que miraba el convento en la distancia con ojos asustados. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Con un gesto me indicó que iba a entrar allí como novicia. La tomé de la mano y le ofrecí un lugar en la casa donde vivíamos. Ella aceptó y supe que había salvado otra vida antes de que conociera el horror. Era como si mi misión nunca hubiera terminado del todo. Con el tiempo, nuestra casa se convirtió en un refugio improvisado para mujeres que habían escapado o evitado entrar en él. Conventos abusivos, no todas tenían historias tan terribles como la mía, pero todas compartían la necesidad de empezar de nuevo, las ayudábamos a encontrar trabajo, a aprender oficios y, sobre todo, a recuperar la confianza en sí mismas. Cada vez que veía a una de ellas reír o caminar con la cabeza en alto, sentía que una pequeña parte de mí sanaba. El libro de registros permanecía guardado en un cofre junto a la medalla, como recordatorio de por qué hacíamos lo que hacíamos. La vida ya no era una lucha diaria contra el miedo, sino una construcción constante de algo bueno. La oscuridad seguía existiendo en el mundo, pero ahora sabía que una sola chispa de luz podía marcar la diferencia. Pasaron meses de trabajo silencioso y nuestra casa empezó a ser conocida en el pueblo como un lugar seguro para mujeres que necesitaban recomenzar. No preguntábamos demasiado sobre el pasado de cada una. Sabíamos que algunas heridas eran demasiado profundas para ponerles palabras. Sin embargo, poco a poco, las historias salían a la luz durante las noches tranquilas alrededor de la mesa. En escuchar a otras relatar abusos y humillaciones que habían sufrido en instituciones religiosas confirmaba que mi experiencia no era un caso aislado. Un día llegó una joven que había logrado escapar de un convento en otra región. Traía consigo una carta que, según ella, había sido entregada por un inspector eclesiástico. Al leerla, sentí un estremecimiento. Era una respuesta indirecta a la denuncia anónima que yo había enviado meses atrás. No mencionaba mi nombre, pero agradecía la información precisa que había permitido salvar vidas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis acciones habían cerrado un ciclo. El invierno regresó, trayendo consigo noches largas y frías, pero ya no eran las mismas que en el convento. Ahora, el frío se combatía con mantas compartidas y conversaciones en voz baja.
La mujer con la que había escapado se había convertido en mi compañera de vida, no solo por el vínculo de nuestra huida, sino por la hermandad que había nacido entre nosotras. Un día, mientras arreglábamos el huerto, me confesó que había pensado muchas veces en rendirse durante su encierro, pero que la simple visión de una vela encendida en el pasillo le había recordado que la esperanza aún existía. Esa vela, dijo, la había mantenido viva hasta que llegué. No pude evitar pensar que Dios a veces actúa en detalles pequeños, invisibles para la mayoría, y entendí que mi propia vida era ahora esa vela para otras, un recordatorio silencioso de que la oscuridad no es eterna. Con la llegada de la primavera, organizamos un pequeño mercado con las mujeres del refugio para vender pan, verduras y flores. Fue un éxito inesperado. El pueblo nos veía como trabajadoras honestas, sin imaginar las historias que cada una llevaba consigo. Esa normalidad aparente era nuestro escudo. Sin embargo, yo nunca dejé de vigilar de lejos lo que ocurría en la región. Escuchaba rumores de conventos clausurados, de inspecciones sorpresa, de madres superioras reemplazadas. Sabía que no podía atribuirme todo el mérito, pero era imposible ignorar la conexión. Cada noticia de un lugar cerrado era como arrancar una página oscura de un libro interminable. La redención no había llegado de golpe, sino en pequeñas victorias acumuladas día tras día, como las flores que brotan lentamente en un campo abandonado. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro había solo una medalla idéntica a la que había encontrado años atrás en el convento, acompañada de un pequeño papel que decía: «No olvides por qué saliste». No sabía quién la había enviado, pero el mensaje me atravesó. La guardé junto a la otra medalla y al libro de registros, reforzando mi determinación de continuar protegiendo a quienes necesitaran un refugio. No era cuestión de vivir del pasado, sino de usarlo como guía. Esa noche reuní a las mujeres y compartí mi historia completa por primera vez, no para recibir compasión, sino para que entendieran que su dolor podía transformarse en fuerza. Vi en sus rostros algo que reconocí: la chispa de la esperanza. Los años comenzaron a pasar con rapidez. Nuestra casa creció y, con la ayuda de algunos vecinos, levantamos una pequeña escuela para enseñar a leer y escribir a quienes no habían tenido oportunidad. La mujer con la que escapé se encargaba de la cocina mientras yo administraba las tareas y organizaba las cuentas. Aunque la rutina era agotadora, era un cansancio diferente, nacido del trabajo y no del miedo. Cada vez que veía a una joven aprender sus primeras letras, recordaba a la muchacha temblorosa que había llegado al convento, buscando consuelo y solo encontró cadenas. Esa imagen me impulsaba a seguir incluso en los días más duros. Sentía que finalmente estaba viviendo la fe como debía ser, libre de imposiciones, llena de compasión y guiada por el amor al prójimo. Hubo momentos en que pensé que nunca volvería a ver el convento en mis sueños, pero aún aparecía de vez en cuando, ya no como una prisión opresiva, sino como un lugar vacío, en ruinas, donde mi yo más joven vaga. En esos sueños me acercaba a esa versión de mí misma y le tendía la mano, llevándola hacia la luz. Al despertar, entendía que esos sueños eran mi mente cerrando heridas. Aceptar lo que había vivido no significaba justificarlo, sino reconocer que había sobrevivido y que ahora podía usar esa experiencia para evitar que otros cayeran en las mismas redes. El pasado seguía siendo una sombra, pero yo había aprendido a caminar bajo el sol. Una tarde de otoño, un sacerdote joven llegó al pueblo. Había oído hablar de nuestro refugio y quiso conocerlo. Me sorprendió su actitud humilde y su interés genuino en ayudar. Con el tiempo se convirtió en un aliado fundamental, consiguiendo donaciones y protección para nuestro trabajo. Fue él quien me animó a entregar el libro de registros a un archivo histórico, asegurando que algún día sería una prueba invaluable para comprender y prevenir los abusos cometidos. Con lágrimas en los ojos, me despedí del libro, sintiendo que dejaba ahí una parte de mí.
Pero también entendí que no podía vivir aferrada a un objeto. La verdadera memoria estaba en mis acciones diarias. El refugio prosperó y el nombre de nuestra casa comenzó a ser mencionado en otros pueblos. Llegaban mujeres de lugares lejanos, algunas caminando durante días. No todas tenían un pasado relacionado con conventos, pero todas compartían la necesidad de sanar. Aprendimos a vivir juntas, respetando los silencios y celebrando cada pequeño logro. Había noches en que me sentaba sola en el patio, mirando las estrellas, y pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida desde aquel primer día en el convento. Comprendí que la redención no es un destino al que se llega de golpe, sino un camino que se recorre paso a paso, ayudando a otros a caminar también. Con los años, el miedo se convirtió en recuerdo y el recuerdo en lección. Ya no vivía para escapar de la oscuridad, sino para encender luces en ella. A veces, al ver a una joven sonreír después de meses de tristeza, sentía que todo el sufrimiento había valido la pena. Mi historia no era única, pero sí era la mía, y la abrazaba con todo su dolor y su belleza. Nunca regresé a vivir dentro de muros religiosos, pero mi fe en Dios se mantuvo intacta, fortalecida por la certeza de que Él no habita en las cadenas, ni en el silencio forzado, sino en los actos de amor y libertad. Hoy, al mirar atrás, sé que sobreviví para contar lo que muchas no pudieron. No lo hago para revivir el dolor, sino para recordarle al mundo que incluso en los lugares más sagrados pueden esconderse sombras. La niña asustada que un día cruzó las puertas del convento ya no existe. En su lugar hay una mujer que encontró su voz, que rompió las cadenas y que dedicó su vida a que otras también lo hicieran. Esta es mi confesión y mi legado. No busco compasión, sino que mi historia sirva de advertencia y de esperanza. Porque si algo he aprendido es que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una chispa dispuesta a encender el amanecer. Y yo, después de tantos años, sigo encendiendo esa luz para quienes aún caminan en la penumbra.